El primer motivo que justifica estas desviaciones es la existencia de bienes no transables. Ya lo habíamos charlado para el tema de el índice Big Mac, cuando veíamos por qué el tipo de cambio real Big Mac no se mantenía en la unidad, sino que había valores superiores e inferiores a uno. Y era porque había muchos bienes que determinaban el costo de la Big Mac que no eran transables. Acá pasa lo mismo. En el texto van a encontrar un ejemplo que compara la canasta de consumo de India y de Estados Unidos en el 2011, creo. Eh, Donde en el 2011 la canasta de consumo de Estados Unidos valía $100 y de India $32. Y se pregunta por qué los habitantes de Estados Unidos no importan los productos que son más baratos de India. Y la respuesta es porque muchos de estos productos son productos no transables, que no se pueden comerciar en el mercado internacional. Estos productos no son despreciables en el output de una economía, sino que representan aproximadamente el 50%. Eh, por eso es importante tenerlos en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que hace que el precio de los no transables difiera entre países? El hecho de que los mismos están determinados en su totalidad por factores domésticos. Y esto hace que la ley de precio único entonces no se cumpla. El precio de los bienes no transables en la economía doméstica no va a ser igual al precio de los bienes no transables en la economía extranjera expresado en moneda doméstica. Y lo contrario, perdón, ocurre en el caso de los bienes transables. Los bienes transables sí van a cumplir con la ley de precio único, vamos a suponer que para evitar la condición de arbitraje. Porque si no se cumple la ley de precio único, se puede dar el arbitraje, y al darse al arbitraje los precios tienden a igualarse, siempre expresados en la misma moneda. Bueno, vamos a decir que el nivel de precios P de cada economía, tanto de la economía doméstica como de la extranjera, se constituye como un promedio de todos los precios de la economía. Si es una economía que tiene solo bienes transables y no transables, se va a constituir como un promedio de ambos. Y podríamos expresarlo como esta forma funcional. Por ejemplo, el nivel de precios es igual a una función phi con argumentos PT, que es el precio de los transables, y PNT, que es el precio de los no transables. La función que determina los precios en la economía doméstica y la que determina el nivel de precios en la economía extranjera es la misma y tiene las mismas características. Lo único que cambia es que en la economía doméstica tenemos todo expresado en precio doméstico y en la extranjera todo en precio extranjero. ¿Cuáles son las características de esta función? Primero es que es una función creciente en el precio, tanto de transables como de no transables. Y segundo, que es una función homogénea de grado 1. Es decir, que si multiplicamos a los dos argumentos de la función por una misma proporción, el nivel de precios, en este caso, va a incrementarse en esa misma proporción. ¿Sí? Seguimos. Partimos de la definición de el tipo de cambio real como el precio relativo de la canasta de consumo extranjera en términos de el precio de la canasta de consumo doméstica, como ya lo venimos viendo en toda la clase. Si reemplazamos por las ecuaciones que definimos acá en la función del tipo de cambio real, obtenemos esta ecuación. ¿Sí? Vamos a operar un poco y vamos a sacar factor común el precio internacional de los transables del numerador. Entonces obtenemos esta forma. Y la función phi ya no depende directamente del precio de los transables, sino que va a depender de una constante que es 1 y del precio relativo de los no transables en el extranjero. Y la función de precios doméstica va a depender también de 1 y del precio relativo de los no transables domésticos. Si suponemos que se cumple la ley de precio único, como habíamos dicho al principio, entonces este cociente, o sea el cociente entre el precio relativo de los transables, el precio relativo internacional de los transables medido en términos del precio de los transables
domésticos va a ser igual a 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este producto es igual a esto. Entonces lo cancelamos y obtenemos que el tipo de cambio real es una función que depende del precio relativo de los no transables en ambos países. En el numerador del precio relativo de los no transables en el extranjero y en el denominador del precio relativo de los no transables en la economía doméstica. Ahora, ¿qué pasa cuando el precio relativo de los no transables es inferior en la economía extranjera que en la economía doméstica? Tenemos que la función es toda igual excepto por el precio relativo. Entonces, si el precio relativo de los no transables es menor en el extranjero, el numerador va a ser menor que el denominador, entonces el tipo de cambio real va a ser menor a 1. ¿Sí? Y el tipo de cambio real menor a 1 indica que el país extranjero es relativamente más barato que la economía doméstica, y esto quiere decir que el tipo de cambio real doméstico está apreciado. ¿Sí? Ahora, si el precio relativo de los no transables es superior en el extranjero, entonces la economía del extranjero va a ser más cara, el tipo de cambio real va a ser mayor a 1. ¿Por qué? Porque el numerador es mayor que el denominador, y el tipo de cambio real doméstico va a estar depreciado. Bueno, y ahora les queda a ustedes para pensar, cuando termine la clase, cómo quedaría definido el tipo de cambio real, o sea, qué forma tendría este cociente si le asignamos al nivel de precios doméstico y extranjero estas formas funcionales. Y vamos a suponer que alfa doméstica y alfa extranjera son iguales para llegar a un resultado un poco más sencillo. ¿Sí? Otro de los motivos que justifican desviaciones de la PPP absoluta, incluso en un contexto en el que todos los bienes sean transables, es la existencia de barreras comerciales, como por ejemplo aranceles a la importación, subsidios a las exportaciones, cuotas. Son todos instrumentos de política comercial que, como ya sabrán, distorsionan los precios relativos y por lo tanto van a tener un impacto sobre la determinación del tipo de cambio real. Consideremos una economía con dos bienes que son transables. Uno es exportable y otro es importable. Si partimos de un escenario base en el cual no hay barreras comerciales, o sea, un escenario de libre comercio en el cual tampoco hay fricciones, no hay costos de transporte ni nada, la ley de precio único se cumple para ambos bienes, tanto para el exportable como para el importable, y quedan definidos de la misma forma que habíamos definido los bienes no transables, el precio en el caso de los bienes transables y no transables, O sea, el precio doméstico como una función phi del precio exportable y del precio importable, que es el precio de todos los bienes de la economía doméstica, y el precio extranjero como una función phi del precio extranjero de los exportables y del precio extranjero de los importables, que son todos los bienes de la economía doméstica. Y definimos el tipo de cambio real de la misma forma en que venimos definiéndolo. Si reemplazamos las funciones que definen el nivel de precios de cada país por la definición, en la definición del tipo de cambio real, o sea, si reemplazamos estas dos ecuaciones en esta, obtenemos esta tercera ecuación. Si aplicamos la propiedad de homogeneidad de grado 1 de la función phi, que me olvidé decirles, pero tiene las mismas propiedades, es creciente en P y es homogénea de grado 1. Entonces, si multiplicamos al precio de expo extranjero y al precio de impo extranjero por el tipo de cambio nominal, obtenemos esta expresión. Y como habíamos dicho que en el escenario inicial de libre comercio la ley de precio único se cumple, podemos reemplazar el precio extranjero de las Expo y de las Impo multiplicado por el tipo de cambio nominal por el precio doméstico de las Expo y de las Impo. Y demostramos de otra forma que en este caso la paridad de poder adquisitivo absoluta se cumple. Ahora vamos a ver qué pasa si nos movemos del escenario en el cual hay libre comercio y no hay fricciones e introducimos un arancel ad valorem a las importaciones, que es este caso.
introducimos un arancel ad valorem a las importaciones, tau mayor a 0, en el país doméstico. Vamos a ver que el precio de las importaciones se distorsiona, no así el precio de las exportaciones. La ley de precio único ya no se cumple para el precio de las importaciones. ¿Por qué? Porque el precio doméstico va a tener un componente más, que es el impuesto que tiene que pagar el país doméstico a la importación de ese bien. Por su parte, el precio doméstico del bien exportable se mantiene, no se ve afectado, porque no hay ninguna política comercial que lo afecte. Entonces, no hay ningún instrumento de política comercial que lo afecte. Entonces la ley de precio único se cumple. Seguimos. ¿Qué pasa con el tipo de cambio real cuando se introduce entonces un arancel a las importaciones domésticas mayor a 0? Si partimos de esta ecuación y reemplazamos por las ecuaciones que definen el precio doméstico de cada bien, si bien el precio doméstico de las expo se mantiene inalterado, el precio de las impo se modificó, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer de cuenta que el precio doméstico de las expo deja de estar expresado como en forma doméstica y va a estar expresado por el producto entre el tipo de cambio nominal y el precio de las expo extranjeros, ¿sí? Entonces, el numerador no cambia, pero el denominador sí se modifica. Entonces vamos a ver que las funciones son las dos iguales, excepto por el argumento que contiene el precio de las impo. Y acá vemos que para el país doméstico se agrega el instrumento de política comercial, que es el arancel ad valorem. Como sabemos que la función es creciente en todos sus argumentos y además que el arancel ad valorem es positivo, 1 más algo positivo es mayor a 0, claramente. Entonces el denominador de esta función, que es el que determina el precio de la economía doméstica, va a ser mayor al numerador, que es el que determina el precio de la economía extranjera. O sea que la economía doméstica es más cara que la economía extranjera como consecuencia de la imposición de un arancel ad valorem sobre las importaciones. Es decir, que el tipo de cambio real es menor a 1, por lo que el mismo está apreciado y la canasta de consumo doméstica es relativamente más cara en el país doméstico que en el extranjero, ¿sí? Ahora queda para pensar qué ocurriría si en lugar de un arancel a las importaciones se estableciera un subsidio a las exportaciones. La lógica que tienen que seguir es la misma. Yo les recomiendo que arranquen desde acá, vean qué pasa con los precios, qué precio se ve alterado y de qué manera, y a qué forma final llegan del tipo de cambio real que les permita ver el impacto en el precio relativo de la canasta de consumo doméstica y extranjera. El último motivo que justifica desviaciones de la PPP absoluta es el sesgo doméstico. Es una idea que surge de las preferencias o de las diferencias que hay en las preferencias de consumo entre los agentes de los distintos países. Por ejemplo, supongamos dos economías, Argentina y Alemania, y las canastas de consumo de ambas economías están compuestas solo por dos bienes, bife y autos. Además, suponemos que Argentina tiene una preferencia por el bien producido en su economía, que es el bife, o sea que prefiere el bife por sobre los autos. Y además, podemos decir que si el bife es relativamente más caro que el auto, entonces la canasta de consumo argentina será relativamente más cara a la canasta de consumo alemana, porque el bife tiene un peso más importante en la determinación del precio de la canasta de consumo argentina. Esto se ve expresado en una apreciación del tipo de cambio real entre el peso y el euro. Veamos cómo lo justificamos matemáticamente. Si definimos los precios de cada economía como
estas formas funcionales, donde PB es el precio del bife y PC es el precio de los autos, vamos a suponer que gamma es mayor a gamma estrella, o sea que esto refleja la preferencia que tienen los argentinos por el consumo de los bifes por sobre el consumo de los autos. Esto quiere decir que a la hora de determinar el nivel de precios, el bife va a tener una ponderación mayor en Argentina que el auto, ¿sí? Entonces, trabajando un poco esta expresión, podemos transformarla partiendo desde la definición básica del tipo de cambio real. De vuelta, por homogeneidad de grado 1, podemos multiplicar ambos precios por el tipo de cambio nominal. Y vamos a suponer que se cumple la ley de precio único para ambos bienes, tanto para el bife como para los autos, o sea que es un mundo sin fricciones. Como se cumple la ley de precio único, podemos reemplazar el producto entre el tipo de cambio nominal y el precio extranjero del bife y del auto por el precio doméstico del bife y del auto. Trabajando un poco llegamos a esta expresión final, que nos dice que el tipo de cambio real es una función que depende del precio relativo de el precio relativo de los autos en términos de bifes, elevado a la diferencia entre la ponderación que se le da al bife en cada país. Sabemos que esto es un número positivo porque en Argentina se le da una ponderación mayor que en Alemania. Veamos qué pasa si aumenta el precio relativo del bife, que es lo que dijimos al principio. Si aumenta el precio relativo del bife, entonces el cociente entre el precio relativo del auto, entre el precio del auto y el precio del bife, o lo que podríamos decir el precio relativo del auto medido en términos de bife, disminuye. Y como esto disminuye y el exponente es positivo, el tipo de cambio real disminuye. Es decir, que el tipo de cambio real se aprecia. ¿Y cuál es la intuición de una apreciación detrás de la apreciación del tipo de cambio real? Que la canasta de consumo doméstica, en este caso la canasta de consumo argentina, se estaría apreciando frente a la canasta de consumo alemana, porque el precio relativo del bien, que tiene una mayor ponderación en la determinación del nivel de precios de Argentina, está aumentando. Bueno, eso es todo. Acá les dejo la bibliografía. Tenemos para la parte de balance de pagos el capítulo 2 de Cristina Terra, estas dos secciones completas, y la sección 2.3 es solo la primera parte. Y después tenemos el capítulo 8 de este libro, y acá les dejo detalladas todas las secciones que hay que leer, que esas van todas completas.